Muy bien, en esta mañana, como ya escuchamos el canto, nos hemos deleitado muy bien. Quiero invitarles a abrir la palabra de nuestro Dios y vamos a abordar un tema que es bastante crucial y bastante importante que lo comprendamos hoy, y se ha repetido a través de los tiempos la importancia que tiene esta gran obra que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, como también a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Cada uno tiene una gran responsabilidad para con nuestro Dios. Voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel, en su capítulo 12, versículo 3. Dice la Escritura: entonces los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Aquí vemos algo bien importante. Los sabios, ¿quiénes serán los sabios? ¿Quiénes son los que enseñan la justicia a la multitud? ¿Y cuál es el resultado de esa poesía hebrea? Porque prácticamente Daniel 12, versículo 3, es una poesía, pero también a la vez es una promesa para los sabios y para los que enseñan la justicia a la multitud. Daniel 12, como ya lo he dicho, es una poesía hebrea. Los sabios que marcamos, que trazamos en la primera línea del verso, son los mismos que enseñan la justicia a la multitud, los que están en la tercera línea. Pero vamos a ver que también los sabios, los que enseñan la justicia a la multitud, tienen una obra en sí mismos. Vamos a ir al versículo 10 de ese mismo capítulo. Fíjense lo que dice. Daniel 12:10. Muchos serán lavados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero ¿quiénes comprenderán? Los entendidos, los sabios, los maestros. En un reverso paralelismo, mezclando estos dos versículos que ya leímos a continuación, podemos ver que estos versículos identifican a los sabios como los que se purifican, como los que son emblanquecidos y como los que son refinados. Pero el resultado de esta gran obra, el resultado de esta labor que hacen los sabios, es la recompensa al final. Resplandecerán como el resplandor del firmamento, como estrellas a perpetua eternidad. Según esta significativa declaración de Daniel, cuando el drama de los siglos estuviera llegando a su conclusión, los hombres y mujeres sobre este planeta de estado de maldad habrían dos clases, es decir, el mundo se iba a dividir en dos grupos. Primero, los que son entendidos, los sabios, los maestros. Y segundo, los que son impíos, los malvados. Resulta evidente que todo esto se trata no meramente de una decisión deliberadamente, sino de la elección que ha hecho cada uno en la labor o en el mensaje, en la amonestación, en las palabras que hayamos recibido. De los entendidos se dice claramente que resplandecerán como el resplandor del firmamento,
los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Lo que estos versículos nos identifican o nos dicen es que estas personas o estos sabios o estos entendidos van a brillar porque tienen que enseñar la comprensión de las profecías del libro de Daniel y tienen que manifestar la justicia verdadera tanto en sus vidas como enseñarlo a otras personas para poder brillar, para poder alumbrar. Voy a invitarles ahora a que vayamos al libro de Romanos, tomando en cuenta que los sabios, los entendidos, enseñarán, ¿qué cosa? La justicia. Vayamos al libro de Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos a ver cómo se manifiesta la justicia. Dice la Escritura: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo se manifestó la justicia? Mediante la redención en Cristo Jesús, el que cree en Él. Pero antes de eso había otra evidencia. ¿Cómo se manifestó la justicia? A través de su ley. Vayamos al libro de los Salmos, en su capítulo 119, versículo 172. Salmos capítulo 119, su versículo 172. Vamos a comprender. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos, ¿qué son? Justicia. Antes de entrar a ello, quiero hacer un énfasis en algo bien importante. En este tiempo actual en que nosotros estamos viviendo, ¿cuántos de nosotros, porque saben algo, quiero decirles de antemano, que el libro de Daniel, cuando usted estudia el libro de Daniel capítulo por capítulo, puede comprender lo que en realidad el ángel Gabriel está tratando de transmitir a Daniel, es que comprendan cuál es la justicia perdurable a través de las profecías. ¿Cuántos de nosotros comprendemos las profecías? ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado las profecías del libro de Daniel? Porque a través de todos esos eventos proféticos podemos comprender que siempre la justicia ha sido manifiesta a través de esas profecías. Pero ha pasado algo hoy en día que Satanás ha tratado de cegar la mente, ha tratado de cegar el entendimiento de todos los seres humanos para que no comprendan estas cosas y para que la luz del Evangelio no brille. Y esto pasa actualmente. Voy a invitarles a que vayamos al libro de Isaías, en su capítulo 29. Esto pasa actualmente cuando usted le habla a alguien acerca del libro de Daniel. Capítulo 29, versículo 10. Notemos lo que dice la Escritura. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sopor y cerró vuestros ojos, oh profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, oh videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer y le dijeran, lee ahora esto, él dirá, no puedo
porque es libro sellado. Y si le diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Cuando a usted le preguntan, ¿comprendes el libro de Daniel? ¿Qué es lo primero que respondemos? En el mundo religioso usted va a ver eso de continuamente. Muchos dicen, no se puede comprender porque es un libro sellado. Pero, ¿eso será verdad? ¿O podemos comprender a través de la Biblia, podemos comprender el libro de Daniel? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo hemos comprendido nosotros? Espero que sí. Porque fíjense el resultado de comprender el resultado de lo que pasa al comprender el libro de Daniel. Versículo 17 del libro de Isaías. Capítulo 29, verso 17. ¿Acaso no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Tiempo en que vivimos, en aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes aumentarán su gozo en Jehová, y aún los más pobres de los hombres exaltarán el nombre del Santo de Israel. ¿Cuántos decimos amén por eso? Porque es una evidencia, es una realidad de lo que pasa si comprendemos el libro de Daniel. Y el escrito inspirado también dice en Testimonios para Ministros que cuando el libro de Daniel sea mejor comprendido, tendremos una experiencia que hoy por hoy no poseemos, no lo tenemos. Pero cuando lo comprendamos, nuestra visión será superior a la que actualmente poseemos. Pero no quiero entrar de lleno en la comprensión del libro de Daniel, sino en la comprensión de la justicia que a Daniel se le reveló, que fuese comprendida, tanto como lo fue en los tiempos pasados, como lo ha sido en el tiempo presente. Fíjense estas declaraciones, el libro Fe y Obras, página 104, referente a la justicia, cómo se ha manifestado la justicia y cómo se debe vivir esa justicia. Dice esta declaración: justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y esta es la deuda que el pecador tiene con la ley. Pero hay un problema aquí, que el hombre no puede manifestar justicia por sí mismo. Que el hombre no puede, y este problema pasa alrededor de todo el mundo religioso. Porque cuando usted habla con alguien respecto a la ley de Dios, y usted le habla sobre los mandamientos, lo primero que le dicen, eso no, nadie puede cumplirlo. ¿No es así? Nadie puede cumplir la ley. Pero lo vemos en términos humanos. Y debemos reiterar que la comprensión de la palabra de Dios es espiritual. Y el mismo apóstol Pablo dijo, la ley es espiritual. Si lo vemos carnalmente, nos mata. Pero si lo vemos espiritualmente, nos revive, porque nos lleva a Cristo. Fíjense lo que sigue diciendo. Y esta es la deuda que el pecador tiene con la ley, pero es incapaz de pagarlo. El hombre no puede transmitir, el hombre no puede crear justicia en sí mismo. La única forma en que puede obtener la justicia es por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. Es únicamente a través de ese medio que el hombre puede cumplir los requisitos de la ley.
por fe puede presentar ante Dios los méritos de Cristo. Y el Señor acredita la obediencia de su Hijo a la cuenta del pecador. ¿Cuántos decimos amén? Fíjense, por creer, por esa fe. Hagan de cuenta que, pónganse ustedes de ejemplo, usted tiene su hijo, usted es el dueño de un banco y llega alguien hacia usted que es deudor, pero usted ama mucho a su hijo y ese deudor no puede cumplir los requisitos que usted está pidiendo, pero llega a su hijo y le dice: Padre, por el amor que tú sientes hacia mí, acredítalo eso a este que no puede cubrirlo. Y eso mismo hace Dios. Lo que el hombre no puede dar por sí mismo, por medio de la fe en Cristo, lo acredita. Y ahora lo que el hombre está pidiendo, Dios lo recibe por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Es posible en Dios? ¿Todo es posible? Sí. Sigue diciendo: la justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, fíjense, Dios recibe, perdona y justifica al alma arrepentida y creyente, y la trata como si fuera justa, y la ama como ama a su Hijo. De esta manera la fe es contada por justicia. Y esa comprensión y esa justicia que vemos ahora es la que Dios mismo le está diciendo a Daniel. Dios mismo está especificando que esa justicia debían enseñar los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Pero debemos alumbrar. Debemos ser esa luz. Debemos ser esas estrellas que iluminan, que alumbran. Usted ha visto el cielo, bueno, acá no se ve, pero usted va a un lugar retraído donde no vea la luz de la ciudad y usted ve las estrellas y usted dice: wow, qué hermoso cielo, estrellado. ¿Se ve hermoso con las estrellas, sí o no? ¿Cuánto más se vería hermoso el que usted iluminara y muchos más, no uno, muchas más personas tuvieran impresión de la luz que usted está transmitiendo, del mensaje que usted está aportando? Siguiente declaración: conflicto de los siglos, página 461. Fíjense qué pasa cuando comprendemos esa justicia y cuando la aceptamos en nuestras vidas. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios. ¿Estamos comprendiendo? En ese nuevo nacimiento, en esa nueva aceptación de la justicia. ¿Por qué quiero que entendamos esto? Porque esto fue un problema del pasado. Este fue un mensaje que se tomó muy poco en cuenta, que si todo esto hubiese sido comprendido, hubiese sido aceptado, la lluvia tardía estaba siendo derramada. El fuerte pregón del tercer ángel estaba iniciando. Porque ¿saben qué ha pasado? En cada sermón, en cada presentación, en la mayoría de las iglesias, se ha sacado a Cristo del tema. Se ha ideado un Cristo diferente. Pero debemos retomar nuevamente eso. Y cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, como individuos, tenemos no solamente la responsabilidad de escuchar, sino tenemos la responsabilidad de transmitir lo que sabemos a los demás. Debemos tener en cuenta eso. Sigue diciendo la declaración: fíjense, en el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios al estarlo con su ley. Y vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a regresar al libro de Romanos, en su capítulo 5, para que comprendamos
cómo llega a suceder todo esto. Romanos capítulo 5, desde el versículo 1. Dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos sido justificados. Ahora comprendamos algo. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Pero la guerra Dios no la tiene con nosotros. La guerra la tiene el hombre. La guerra lo tiene la naturaleza del hombre. Porque la naturaleza del hombre no puede estar en paz con Dios mientras viva lejos de Dios. Cuando el hombre viene a ponerse en armonía a través del nuevo nacimiento, aceptando la justificación por la fe, es cuando el hombre viene a quedar en paz con Dios. Porque en este momento el hombre ya no está en lucha con Dios. El hombre vive para Dios. Y entonces es cuando el hombre encuentra paz con Dios. ¿Por medio de quién? Siempre hay un medio. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de ese medio únicamente. Continúo la declaración. Cuando se ha efectuado ese gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de muerte a vida, del pecado a la santidad. Recordemos lo que mencionamos en Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpiados, purificados, emblanquecidos. Los entendidos entenderán y los impíos no entenderán. Pero no es una decisión deliberadamente, es una elección que cada uno ha hecho. Sigue diciendo: de la transgresión y la rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación de Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, una vida de fe y una vida de amor. Deseado de todas las gentes, página 144. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos hacia un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Qué maravilloso. Y esta es una obra. Fíjense, hermanos, ¿saben cuál es el problema? Siempre digo esto porque dentro de todo, cuando todas estas acciones, estos resultados que Dios mismo manifiesta en su palabra, que esto es posible, yo siempre me pregunto y digo, ahí hay un problema, y el problema no está en Dios, el problema está en el ser humano. Y cuando digo ahí está el problema, me pongo a idear, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el resultado? Si está la evidencia, está la palabra, ¿qué está pasando? Una cosa es la comprensión, que el ser humano no comprende. A menos que busquemos de Dios, el ser humano no comprende los caminos de Dios. Y si no comprende los caminos de Dios, no puede alcanzar esa plenitud. Vamos a leer un versículo que me parece bien interesante compartirlo ahora. Vayamos al libro de Oseas. Ya les digo el capítulo ahora. Oseas en su capítulo 14.
versículo 9. Es el último capítulo del libro de Oseas. Capítulo 14, versículo 9. Fíjense lo que dice estas palabras. El que sea sabio, comprenda estas cosas. El que es prudente, que las entienda. Porque los caminos de Jehová son ¿qué cosa? Rectos. Y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán y tropezarán en ellos. Entendamos estas palabras. Una cosa es tener la letra y otra cosa es obedecerlo, es cumplirlo. Fíjense, hermanos, entendamos bien esto, por favor. Lo que este versículo nos está especificando es que posiblemente dentro de la misma iglesia, como bien lo dice, hay dos grupos. Hay trigo, hay cizaña. Están los que obedecen y los que no obedecen. Están como en el tiempo de Jesús. Estaba Jesús, estaban los escribas y fariseos. Y cada uno hacía algo diferente, aunque la palabra era la misma. Y actualmente la palabra es la misma. Y lo que este versículo nos está transmitiendo, que aquellos que fíjense, hermanos, aunque estemos dentro de la iglesia, aquellos que obedecen y andan por los caminos de Dios, están bien. Y hay muchos que posiblemente están dentro de la iglesia, pero que no cumplen la palabra de Dios. Muchos que son rebeldes, aunque la palabra de Dios sea justa, aunque el camino de Dios es recto, aquellos tropezarán en el camino de Dios. Aunque fíjense, aunque sus pensamientos, sus palabras, sus acciones sean sinceras, pero mientras no haya un corazón convertido, tropezarán por el camino de Dios. ¿Estamos entendiendo? Yo quiero que comprendamos eso hoy, hermanos, y que al salir de este lugar podamos meditar en eso, si verdaderamente comprendemos la justicia de Dios. Si estamos por el camino del Señor, si estamos caminando en ese camino recto, o estamos tropezando en el mismo camino de Dios. Tengamos cuidado con eso. Sigue diciendo acá: nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a imagen de Dios. Qué maravillosa obra de Dios. Lo que puede hacer posible en nosotros cuando comprendamos la justicia perdurable, la justicia verdadera y todo lo que puede ser posible. Fíjense, hay un ejemplo que nos transmite esa buena acción, esa buena bendición que Dios hace con el hombre cuando el hombre comprende, cuando el hombre actúa conforme a la voluntad de Dios. Vayamos al libro de Éxodo y vamos a ver una experiencia tan maravillosa que pasó este hombre. En el libro de Éxodo, en su capítulo 24, versículo 29. Vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto a ello. Éxodo capítulo 34. Capítulo 34, verso 29. Fíjense lo que dice.
Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, ¿qué traía Moisés? Los mandamientos que Dios mismo le había dado. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios. ¿El pueblo podía ver el rostro de Moisés? ¿Qué creen ustedes? Versículo siguiente, versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Por qué tuvieron miedo a acercarse a Moisés? Fíjense esta declaración, y vamos a ver cuán degradante ha sido el pecado para la naturaleza del hombre, que no permite que ese brillo haga efecto en nuestra vida. Fíjense, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 391. El pueblo percibe que esta es la voz de Moisés, o sea, Moisés descendiendo del monte, que aunque está transformado y glorificado, todavía es Moisés. Le dicen que no pueden mirar su rostro porque la luz radiante que hay en su semblante les es muy dolorosa. Su rostro es como el sol y no pueden mirarlo. Cuando Moisés advierte la dificultad, cubre su rostro con un velo. No orgulle que la luz y la gloria que están sobre su rostro es el reflejo de la gloria de Dios, el que ha puesto en su persona, y que el pueblo debe soportarla, sino que cubre su gloria. La pecaminosidad del pueblo hace que le sea doloroso contemplar su rostro glorificado. ¿Qué es lo que impide ver a Moisés? ¿El pueblo estaba bien? ¿Estaba consagrado? ¿Era fiel a Dios? No. Si estamos viendo claramente que la pecaminosidad del pueblo hace que le sea doloroso contemplar su rostro glorificado. Y cuando Cristo venga, porque es imposible que los impíos pidan a las peñas y a las montañas caer sobre nosotros y escondernos de aquel que viene allá en las nubes del cielo. ¿Será por el brillo que trae o por la pecaminosidad de su pecado? Bueno, su pecado hace que ese brillo sea como fuego. Sí, su pecado. Pero con los entendidos, con los justos, resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Cuántos queremos resplandecer? Tenemos una labor, déjenme decirles. Estamos viendo el resultado de lo que pasa al aceptar a Dios en nuestras vidas. El resultado de efectuar las palabras, de cumplirlas, de vivirlas. Ese es el resultado. Pero hay algo que no debemos descuidar. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Así ocurrirá cuando los santos de Dios sean glorificados, justo antes del segundo advenimiento de nuestro Señor. Los impíos se apartarán y retraerán del espectáculo, porque la gloria en los rostros de los santos les causará dolor. Vamos a ir al libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 13, versículo 43. Vamos a ver qué dice la Escritura. Mateo capítulo 13, verso 43. Entonces los justos resplandecerán
como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Es una promesa, sí o no? Sí. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué se perdió cuando Adán pecó? Esa luz que los cubría, esa pureza que los cubría. El libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 41, también nos dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, pero cada una manifiesta su luz. Ahora, esto es lo que pasa cuando el hombre toma posición de estar de parte de Dios. El alma convertida, cuando comprende que es la justicia perdurable, el alma convertida vive en Cristo. Sus tinieblas se retiran y una nueva luz y celestial resplandece en su alma. El que gana almas es sabio, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. ¿Comprendimos algo de lo que acabo de leer? El que vive en Cristo, el que mora en Cristo, todas sus tinieblas se disipan y una nueva luz resplandece en su alma. Pero fíjense esto, el que gana almas es ¿qué cosa? Sabio, es maestro, es entendido. Pregunta retórica: ¿alguna vez en nuestras vidas nos hemos preguntado qué testimonio doy delante de las personas? ¿Qué testimonio doy delante de mis familiares? ¿Alguna vez nos hemos preguntado, fíjense, únicamente con nuestra vida nos hemos preguntado qué testimonio doy? Segundo, ¿alguna vez me he puesto a pensar que Dios me va a juzgar por la luz que he recibido? Me he puesto a pensar cuántas almas, por el mensaje que he transmitido, por mi vida, por mi testimonio, me he puesto a pensar cuántas almas han venido a los pies de Cristo como resultado de la obra que estoy haciendo. Porque fíjense, hasta esto, porque los que son salvados, ¿qué es lo que trae sus coronas? Estrellas, como resultado de las almas que se convirtieron por el mensaje o por el testimonio que usted transmitió. Y hay una declaración bastante fuerte: y muchos condenarán a los que tuvieron la luz pero no la transmitieron. Porque dirán: pudiste decírmelo, lo sabías y no me lo transmitiste. Los condenarán, sus propios hechos, sus propias acciones, y aquellos que no han recibido la luz de la verdad. Sigue diciendo esta declaración: lo que es hecho a través de la cooperación del hombre con Dios. Fíjense, hermanos, otra cosa: el hombre, el ser humano, hermanos y hermanas, es privilegiado porque Dios también lo ha tomado en cuenta para formar parte de esa obra, de prepararse y de preparar a otros. Porque el hombre cree que el hombre es indispensable para estas acciones, para esta obra. Pero Dios, si quisiera, pudiera mandar, como dice el libro de Daniel, hay millones de ángeles. Y Dios puede, fíjense, hay un libro que se llama La verdad acerca de los ángeles, que dice que los ángeles ven el trabajo
Y ellos dicen, ¿por qué no a nosotros se nos dio la labor que tiene el hombre? De predicar a otros. Porque fíjense, los ángeles están entusiasmados de querer predicar la palabra. Pero esa labor no se la dio a los ángeles, esa labor se le ha dado a los hombres. Pero el hombre es ingrato, rebelde, desobediente. Pero Dios, como dice la Escritura, juzgará, dependiendo de la luz que hemos recibido. Sigue diciendo esta declaración: aquel que hace de Dios su sabiduría, que crece hasta la estatura plena de un hombre en Cristo Jesús, estará ante reyes, ante los así llamados hombres grandes del mundo, mostrando las alabanzas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. La ciencia y la literatura no pueden introducir en la mente del hombre la luz que introduce el evangelio glorioso del Hijo de Dios. Solo el Hijo de Dios puede realizar la gran obra de iluminar el alma. Por eso es que Pablo exclama: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, pues es poder de Dios para salvación de cada uno que cree. Pero ¿saben algo? El hombre se avergüenza de conocer el evangelio. El ser humano se avergüenza de que se le transmita una palabra de esperanza. Pero cada uno tiene una responsabilidad, un trabajo, un deber de estar de parte de Dios. Esto está en la Revista Evangelical, el 15 de diciembre de 1891. Y aquí va esto para nosotros. Debiéramos sentir las responsabilidades que descansan sobre nosotros como cristianos. Trabajar como reconociendo el valor de las almas, recordando que un alma salvada en el reino de Dios vale más que 10,000 mundos como este. ¿Cuántos creemos eso? Que tenemos esa gran responsabilidad con aquellos que perecen. Usted ve alrededor del mundo personas que mueren. ¿Usted se ha preguntado, ¿esa persona recibió el evangelio? ¿Esa persona recibió una palabra de esperanza? A veces parientes, familiares mueren, pero ¿qué hizo usted por esa alma? ¿Le predicó la palabra? ¿Lo animó, lo invitó a venir a los pies de Cristo? Fíjense, hay trabajo, una grande labor muy cerca de nosotros. Y a veces, en lugar de obedecer, ¿saben qué hace el ser humano? Se excusa delante de Dios. Algunos dirán, es que ninguno puede ser profeta en su propia tierra. Y otros dirán, no, es que no quiere. Y otros dirán, no, hay que se lo predique otro. Pero si usted tiene ese deber, esa responsabilidad para con Dios y para con los seres humanos. Sigue diciendo esta declaración: los jóvenes tienen una amplia esfera de utilidad, tanto jóvenes, adultos, pero no se dan cuenta de ello. Ojalá que en adelante dediquen sus facultades mentales a la búsqueda de medios para acercarse a los pecadores que perecen, a fin de darles a conocer el camino de la vida, mediante oración y ruegos ganar, aunque fuera uno de ellos, para Cristo. ¿Qué empresa más noble? Un alma para que alabe a Dios durante toda la eternidad. Un alma que disfrute de felicidad y vida eterna. Pero puede conseguirse que más de una persona se aparte del error y acepte la verdad y que pase del pecado a la santidad. Dios dice por medio del profeta: los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad.
Los que participen con Cristo y los ángeles en la obra de salvar las almas que perecen serán ricamente recompensados en el reino de los cielos. Hay promesa para los que son entendidos, hay promesa para los que trabajen por Cristo para salvar las almas que perecen. Porque hay muchos a la deriva, hay muchos a la puerta esperando una invitación, esperando ese llamado. ¿O queremos ser como Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso me importa la vida de este? ¿O somos aquellos que dicen, con que me salve yo, es todo? ¿O somos egoístas? Tengo la luz, la voy a vivir yo y los demás que se salven como puedan. ¿Eso es ser cristiano? ¿Eso es vivir una vida en Cristo? Si queremos alcanzar esta plenitud, yo voy a invitarles a que leamos los 4 evangelios y veamos las obras, la actitud, los pasos y la vida de Cristo. Y hagamos un simulacro en nuestras mentes. ¿Cómo seríamos nosotros si viviésemos un día como Cristo vivió? ¿Cuál sería el efecto producente en nosotros y en otros? Si nos verían a nosotros como tales o verían a Cristo en nuestras vidas. Debemos hacer esa elección. Vamos a ir al libro de Malaquías, en su capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice la Escritura: y sabréis que yo os envié este mandato, para que mi pacto con Leví continúe firme, dice el Eterno Todopoderoso. Mi pacto fue con él de vida y de paz. Le di estos bienes para que me respetara, y él me veneró y ante mi nombre se humilló. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Responsabilidad que también nos ha sido asignada. Cada luciente estrella que Dios ha puesto en los cielos obedece su mandato y da su distintiva mediante la luz para embellecer los cielos en la noche. De igual forma, cada alma convertida muestre la medida de luz que le ha sido encomendada. Y al resplandecer, la luz aumentará y será más y más reluciente. Compartid vuestra luz y derramad vuestros rayos provenientes desde el cielo, oh hija de Sión. Levántate, resplandece, pues tu luz ha llegado y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¿Cuánto decimos amén? Y esto recae ahora sobre la iglesia. Jesús le dijo a los fariseos, aunque tenían la palabra, Jesús le dijo: si yo no hubiese venido, vosotros no tendríais pecado. Mas ahora, como yo he venido, no tienen excusa de su pecado. Lo mismo pasa con nosotros. Antes de haber escuchado cada palabra, no sabíamos. Ahora que lo hemos escuchado, somos responsables de lo que hemos escuchado. Porque ¿qué vamos a hacer con nuestras responsabilidades? No con el hombre, primero con Dios y después transmitir y aportar esa luz. Y voy a concluir con esta declaración. Las mentes finitas no pueden estimar plenamente el valor de un alma. Volviendo a la naturaleza carnal del hombre.
cuando el hombre no es convertido, cuando el ser humano no se ha puesto a cuentas con Dios, no le importa otra vida, no le importa otra alma. Que se pierda, que se pierda. Saben, he conversado con muchas personas y cuando hablamos del asunto de la muerte dicen, pues es la conclusión de la vida. Nacemos por un momento para vivir, pero el resultado va a ser la muerte. Vivimos y morimos y ahí terminó todo. Pero como cristianos el trasfondo debe ser diferente. Hemos tenido la oportunidad de estar entre los vivos. También tenemos la oportunidad de estar entre los salvados y de vivir una vida perdurable para siempre. Pero mientras que no nazcamos de nuevo, no vamos a comprender la responsabilidad y lo importante que es salvar otras almas, traer otras almas a los pies de Cristo. Sigue diciendo, con cuánta gratitud recordarán los rescatados y glorificados a los que hayan sido instrumentos de su salvación. Nadie lamentará entonces sus esfuerzos abnegados y labores perseverantes, su paciencia, longanimidad y fervientes anhelos por las almas que podrán haberse perdido si hubiese descuidado su deber o si hubiese cansado de hacer el bien. Cuánto más precioso será el cielo para los que hayan sido fieles en la obra de salvar almas, porque supieron que trabajaron para Cristo, ganaron almas para Cristo. Y qué maravilloso será aquel evento, aquel momento, cuando dirá, toma tu corona. Y usted verá su corona lleno de estrellas. Y usted dirá, estos son los salvados, aquellos que pude ayudarlos para que también fuesen salvados. Así que hermanos, tenemos un deber y quiero invitarlos a que hagamos conciencia de nuestra responsabilidad, nuestro deber para con Dios. Y preparémonos, que Cristo viene muy pronto. Y que traigamos muchas almas a los pies de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a concluir con una oración. A los que les sea posible, acompáñenme de rodillas para orar. Padre nuestro que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias por la apertura de tu palabra, esa palabra que alumbra nuestras vidas. En esta mañana queremos rogarte, queremos implorarte que todas estas palabras puedan llevar el sello de tu aprobación y en nuestros corazones sea sellado con el sello del Espíritu Santo. Y que todas estas palabras que hayamos transmitido en este día, desde la edificación hasta este momento y lo que se ha de continuar en la despedida de sábado, pueda quedar grabado en nuestros corazones y sea una palabra viva en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, pero también ayúdanos a vencer cada tentación y a cada problema y a cada dificultad, tener victoria sobre el pecado. Acompáñanos y dirígenos. Queremos rogarte y también pedirte bendiciones por los alimentos que se han de ingerir a continuación, que tú puedas bendecirlos y que puedan aportar los nutrientes para nuestros cuerpos físicos, ya que nos hemos alimentado del pan que nunca perece. Acompáñanos en este día, permite que sigamos guardando el sábado conforme al mandamiento y que al final de este día podamos recibir las bendiciones que tú has prometido. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor.